Pues perfecto, bienvenidos a esta clase de álgebra. Vamos a comenzar este tema, que es el tema 5, llamado diagonalización. Vamos a estudiar en este tema un concepto nuevo, pero de extrema importancia, que es la diagonalización de matrices, ¿no? Vamos a ver luego en la presentación del apartado 5.1 de este tema todas las aplicaciones que tiene la diagonalización, la razón por qué la diagonalización se utiliza tanto en ingeniería y en física, algunas aplicaciones, etcétera. Lo vamos a ver todo hoy. Es un tema que, como decía antes, no es excesivamente largo, no es tan largo como el tema 2, pero sí que vamos a tardar mucho tiempo y vas a tener muchas dudas y vas a preguntar muchos también. Vamos a tardar un tiempo en verlo en profundidad, porque son conceptos totalmente nuevos para vosotros, ¿no? El tema 2 era un tema que era muy largo, pero veamos muchas cosas que ya conocíais, como el concepto de rango, resolución de sistemas lineales, cosas que ya conocíais, pero vistas en una profundidad y en un rigor mucho mayor. Entonces, este tema tiene 4 apartados. Me había comprometido, después de la pregunta de vuestro compañero, a haceros una presentación del tema, pero, pero claro, es que ahora mismo no recuerdo el nombre del último de los temas, ¿no? Pero bueno, lo que vamos a hacer es, en la clase de hoy, lo que vamos a hacer es una pequeña introducción, que es el apartado 5.1 y 5.2, que los he juntado. Vamos a hacer eso como introducción a la diagonalización. Y en el 5.2 vamos a definir y vamos a aprender a calcular para cada matriz cuadrada un conjunto de vectores propios y de valores propios, que es la base de la diagonalización de matrices. Para diagonalizar matrices hay que calcular los valores propios de una matriz y sus conjuntos de vectores propios. Pero vamos a ir más despacio. La clase de hoy va a tener mucha teoría, así que tenéis que estar muy atentos. Vamos a hacer de vez en cuando algún ejemplo bastante simple para ilustrar cada una de las ideas que vamos a ver. Y nada, vamos a comenzar con el 5.1, que es la introducción. Bueno, con la introducción lo que vamos a hacer es comenzar recordando la idea de matrices, que esto lo vimos ya en el tema 2, de una misma aplicación lineal f, pero expresadas en bases diferentes. Vamos a recordar cómo eran estas matrices y vamos a recordar también qué propiedades cumplen unas matrices de una aplicación lineal f respecto a una base con respecto a matrices de la misma aplicación lineal pero de otras bases, ¿de acuerdo? Matrices de aplicaciones lineales que además van a ser isomorfismos, es decir, van a ser matrices que cojan un vector de n componentes y lo convierten en un vector de n componentes. Deberíais saber ya que toda matriz asociada a una aplicación lineal de este tipo va a ser una matriz cuadrada con n filas y con n columnas. Como he dicho antes, vamos a estudiar matrices de aplicaciones lineales siempre respecto a una base determinada. Y vamos a ver qué relaciones hay entre matrices de bases diferentes, pero de la misma aplicación lineal, F. Vamos a comenzar con la base B. Vamos a comenzar suponiendo que tenemos una base B que además va a coincidir con la base canónica. Perdón. Entonces, nosotros para esta base B podemos definir una matriz a la que llamaremos A sub B, que es matriz asociada a F respecto a la base canónica, que estas matrices las hemos calculado y mucho en el tema 2. Y como también vosotros deberíais saber, si nosotros tenemos esta matriz, nosotros podemos obtener un vector de coordenadas de la imagen por F de un vector de K super n de la siguiente forma. Yo puedo multiplicar la matriz A sub B por un vector de coordenadas del vector X del dominio K super n expresado en función de la base canónica, y como deberíais recordar, el resultado de este producto matricial es un vector de coordenadas respecto a la base canónica de la imagen por F del vector X, del mismo vector X del dominio K super n, el dominio de F, ¿no? Vale, esto es algo que ya tendríais que saber. También os he contado que si nosotros fijamos otra base diferente a la base B, a la que vamos a llamar base B', pues entonces nosotros tendremos una matriz diferente a la que podremos llamar AB', una matriz diferente asociada a la misma aplicación lineal F. Por cierto, también
hemos estudiado cómo se calculan estas matrices, cómo se construyen estas matrices juntando columnas que hemos definido, ¿no? Nosotros hemos definido cómo se construyen estas matrices. Ahora, ¿cómo podemos obtener nosotros con esta matriz una imagen por f de un vector x del dominio? Pues multiplicándola por un vector de coordenadas respecto a la base nueva b' de un vector x del dominio. Y el resultado de este producto matricial deberíais saber que es igual al vector de coordenadas respecto a b' de la imagen por f del vector x, ¿de acuerdo? Nosotros tenemos esto de aquí, ¿de acuerdo? Estas dos relaciones para dos matrices diferentes de la misma f, pero en bases diferentes. Y ahora nos vamos a hacer la siguiente pregunta. Vamos a preguntarnos qué relación existe a sub b y a b'. Nosotros, si tenemos una matriz y si conocemos las dos bases, nosotros podremos calcular, mejor dicho, nosotros podremos pasar de una matriz a otra matriz. Si nosotros tenemos la matriz de una aplicación lineal en una base, podremos pasar a la aplicación lineal a la matriz. Es la misma aplicación lineal, pero en una base diferente. Es lo que vamos a estudiar ahora. ¿Cuál es la relación matemática que hay entre las dos matrices? Y tenemos lo siguiente. Vamos a ver cómo lo podemos hacer. La verdad es que se puede hacer de muchas formas diferentes. Voy a hacerlo exactamente como lo tengo en los apuntes. Así, claro. Vamos a comenzar antes definiendo una matriz de cambio de base,